Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué contento estoy de estar de nuevo contigo y afrontar esta aventura, este paseo de descanso y de relax, aunque estés trabajando, no importa, pero en un momento te centras en el Señor de nuevo y escuchas el programa, te edificas y qué necesario es pararnos en nuestros caminos que son a veces tan agitados. Párate un poquito, escucha la palabra del Señor, escucha los testimonios, escucha la vida de otras personas, porque al final de lo que se trata es de que nos edifiquemos unos a otros. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor, y que el programa está respaldado por la Fraternidad de Pastores y por el CEPMA. ¿Qué es el CEPMA? Pues te lo digo ahora mismo, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Estamos dando un énfasis ahora a este consejo. Queremos que las iglesias se sientan representadas en la provincia y en la capital, con los organismos oficiales, y que puedan ser atendidas en todos los aspectos. Así que estamos promocionando este consejo. Si tu iglesia no está, díselo al pastor que necesitamos estar unidos, porque así llegaremos más lejos. Bueno, el programa está respaldado, como hemos dicho, por la Fraternidad de Pastores y producido por las Iglesias del Monte. Ya sabéis que Proyecto Vida es el que realiza el programa, y un servidor, Juan Carlos Segovia, acompaña al Señor la dirección del programa, porque uno es Sancho Panza, no es Don Quijote. El Señor es el que manda y uno va a su lado, o más bien como el burrito, ¿no?, que entraba en Jerusalén y cuyos lomos se sentaba el Señor. Bueno, pues hoy toca entrevista a pastor y ministerio. Y yo tenía ganas de entrevistar a personas que vamos a ver a continuación, porque yo mismo lo conozco, entre comillas, de hace mucho tiempo, pero a la vez no lo conozco bien. Él es Luciano Gómez Gómez. Valga la redundancia, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? hola, ¿qué hay? Muy bien, Juan Carlos. Aquí, desde luego, bueno, Gómez y Gómez, Gómez al cuadrado, me decía a mí cuando estaba en el colegio, ¿no? Sí, sí, sí. En mi clase había uno que se llamaba, todavía peor, Azuaga, Azuaga. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya dos Azuagas en la misma familia? Pues Gómez, Gómez. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios, bien. Estamos con este tiempo de invierno ya con los fríos, pues un poquito atascaete, pero bien, superando todo el tiempo este de la pandemia y en alguna medida, bueno, pues siendo resguardado por el Señor. Damos Sí. gracias a Dios por ello Se te nota y que tiene al Señor. Yo te veo muy joven, hermano, y muy guapo. sí, la verdad que el Señor rejuvenece, merece la pena seguir al Señor porque Amén. eh, esa paz que te da, pues tienes menos tensiones, menos toxinas que se generan las tensiones y físicamente pues como que estamos más saludables, ¿no? Efectivamente. Bueno, no lo he dicho y algunos lo conocen, pero otros dirán, bueno, ¿y este hombre quién es? Bueno, pues Luciano lleva más de 12 años siendo el presidente del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía. Explícanos brevemente qué es eso, Luciano, por si alguno dice qué palabrota acaba de decir Juan Carlos. Bueno, el Consejo es un órgano institucional que representa a la Iglesia Evangélica de Andalucía, al objeto y a la FERED, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y somos, digamos, la representación autonómica de la misma, que persigue o trata de seguir avanzando en nuestros derechos y para ello, pues los acuerdos que tiene la Federación, la FERED a nivel de gobierno del Estado, firmados, pues lo que hacemos es también trasladarlos aquí a Andalucía y tratar de desarrollarlos en todos sus aspectos, ¿no? Así como también digamos, los acuerdos que tenemos con la Junta de Andalucía en bastantes áreas y con ella, bueno, pues tratamos de, como digo, de seguir desarrollando y avanzando en la práctica de nuestra fe y los derechos inherentes a ella, ¿no? Que bueno, ya veis que habla muy bien, y es que lleva en el cargo muchos años y un hombre de cultura. Se expresa muy bien. Queremos que lo conozcáis. Queremos conocer a Luciano Gómez Gómez de una manera más personal. Y bueno, vemos que tu responsabilidad es grande, y, y queremos saber de dónde viene ese corazón pastoral, porque eres pastor también en una iglesia, y ese corazón sindicalista, porque también estás en el tema sindical. Bueno, ¿tú de dónde eres, Luciano? Bueno, yo soy de Andaluz, sí. andaluz y de aquí de Huelva y de un pueblo pequeñito,
del almendro. Ahora esto de Navidad siempre se suele tener mucho, ¿Pero es de muy allí? recurrente. ¿El turrón ese es de tu pueblo o No, no? no, no, por eso digo que es recurrente por ese turrón y el nombre de mi pueblo, pues siempre se mezcla y se hace el chiste, ¿no? Pero es un pueblecito de aquí de Huelva, pequeño, de unos 700, 800 habitantes y de la sierra minera, Andévalo minero de Huelva. Ujú. Y desde luego, bueno, pues es un pueblecito muy encantador y sobre el que, bueno, pues, he vivido una parte de mi niñez, pero en la gran mayoría de mi tiempo, de mi edad, pues ha sido fuera de él, lamentablemente. ¿Sabes que entrevisté el mes pasado a Ignacio Minchón, que es del CESMA, el que lleva el tema de las cárceles, y es de Huelva, de un pueblo de Huelva? Digo, no, ve qué casualidad. No sé si lo Sí, sí. sabías. Ignacio, sí, lo conozco y ha estado aquí en la iglesia presbiteriana algún tiempo también como pastor y hemos tenido comunión, en fin, muy buena relación. Una persona muy entrañable, muy sencilla y bueno, pues con mucho amor al Señor también, ¿no? Y Sí, desde sí, luego sí. lo, Lo conocimos el mes pasado cuando le hicimos la sí, entrevista y nos contó su vida y la verdad, digo, tú eres de esos un niños buenecitos que nunca rompió un plato y dice, pues sí, pues más o menos. Digo, pues de grande eres igual. sí, sí, la verdad que sí, se mantiene, se mantiene. Sin embargo, yo a ti te veo como el típico niño revoltoso, emprendedor, que te gustaba jugar y si había que subirse a un árbol, tú eres el primero. ¿Es verdad? Pues bueno, no andas descaminado, es verdad. He sido siempre al ser el del medio, yo tengo mi hermano mayor, mi hermana más pequeña y yo el del medio siempre ha sido un poquito, como decimos en mi pueblo, más hurguiña, ¿no? Siempre he estado ahí en ese travieso, en ese ir un poco al límite, traspasar el límite, en fin, hemos estado un poquito en este sentido, pues bastante siempre haciéndome notar, ¿no? Y desde luego con mucha inquietud, con mucho deseo de conocer, de experimentar, en fin, por eso, bueno, pues la vida, en fin, con toda esta experiencia vital, pues cuando viene uno al Señor, pues la verdad que eh, Te ayuda, prepara, ayuda. ayuda, Oye, ayuda. una cosa, ¿y tus padres cómo son? ¿Viven todavía o ya partieron con el Señor? No, ellos, lamentablemente, mi niñez ha sido una niñez bastante dura en ese sentido, porque, bueno, me quedé sin padre con 4 años Vaya, y en aquellos tiempos, pues yo tengo 63 años, en aquel tiempo una viuda con 3 hijos, recién mi hermana venía al mundo, murió mi padre y, bueno, todo coincidió, fue una situación bastante dura que conllevó una serie de consecuencias que, bueno, no son en fin, las más satisfactorias, pero bueno, claro, siempre se recuerda, como decimos, ¿no? El que hace la mili, pues recuerda lo bueno, ¿no? Y no lo malo. Bueno, en ese claro. sentido, pues, mis padres murieron, mi madre murió también con 12 años, Uh, eh, teniendo yo 12 años, en fin, ha sido una situación un poco complicadilla, como en la etapa de la niñez, pero bueno, ¿Y en este cómo? sentido, el tiempo que he podido disfrutar de ellos, pues Sí, yo todavía me acuerdo, tengo recuerdos muy buenos de mi padre. Él era sí, jornalero en el pueblo, un trabajador tremendo. Cuando venía a casa, pues amigo de sus amigos, me llevaba con él a todos los sitios, visitando a uno, a otro, en fin, qué bueno. y son muy buenos recuerdos. Y de mi madre, pues exactamente igual, trabajadora, en fin, luchando por sus hijos y bueno, en alguna medida, pues ¿Y cómo llevaste tú la muerte de tu padre? Porque claro, 4 años, tu padre era muy cercano a ti. ¿Cómo vives un niño de 4 años? en fin, muy duro, fue una situación bastante, como consecuencia de ello, tuve que ingresar en un colegio interno y todavía a la dureza de esa situación traumática para un niño, pues todavía se pone mucho más complicada, ¿no? Y desde luego fue, siempre lo recuerdo, como digo, fue una experiencia dura, no puede ser de otra manera y Claro, desde luego no por ello dejo digamos, de ver las cosas buenas de mi niñez en todo ese tiempo, de los amigos en el colegio, en fin, de las personas que se han interesado, de muchas situaciones que, bueno, es otra manera, ¿no? claro.
Porque crecer y de experimentar la vida, ¿no? claro, me imagino, ¿tus hermanos estaban contigo en ese lugar? ¿Estabais internos los tres o estabas tú solo? ¿Cómo era? Mi hermano mayor, los dos estuvimos ingresados en el colegio de Entonces eso, Ayamonte. eso os uniría muchísimo, ¿no? Porque claro, está en un lugar extraño con toda aquella historia. Tampoco podía, porque él estaba en los mayores y yo estaba en los pequeños. Es que él tenía 4 años más que yo, o tiene 4 años más que yo, y él estaba en la parte de mayores y yo en los pequeños. Y bueno, pues mi hermana se quedó con mi abuela y bueno, pues estuvimos un poco separados, ¿no? Ya, Pero unidos, ¿no? Por esa misma circunstancia y en fin, valorando mucho lo que es tener un hermano, tener una hermana, claro. y la poca familia que podía tener, pues cercana, pues también, ¿no? Pues los fines de semana iría a tu casa, me imagino, o siempre estaba ahí en el colegio. Fue duro en ese sentido, pues fue bastante, muy pocas contadas veces, podemos decir, salía yo del colegio, más era en el entorno, ¿no? De lo que es el pueblo de Ayamonte, un pueblo también de aquí de Huelva, y en esa experiencia de salir de ese colegio era más en la zona, ¿no? Una persona, una de las cuidadoras, Manuela, me acuerdo yo mucho de ella, me sacaba a su casa con su madre, ella era soltera, en fin, y tenía un cariño desde luego especial Claro. y lo demostraba pues eso, pues, ayudándome a salir y tal, y bueno, pues tenía una experiencia salida digamos, de salida del colegio interno, pues esa relación, pues ya pues cada X tiempo pues también volvía a casa con mi madre, en fin, ya a los 9 años volví a salir, ¿no? A los 10 años prácticamente, de salir del colegio y ya digamos, Bueno, y introduje conociendo, en la familia. y conociéndote así como ya nos estás mostrando con tu carácter, ¿te acuerdas de alguna trasta que hayas hecho en el colegio? Porque claro, allí estarías mucho tiempo. ¿La disciplina era muy dura o te permitían ciertos lujos y hiciste algunas trastas? Porque habríais pandillillas. Claro, era tu familia. Realmente tú estás allí como en tu familia, ¿no? ¿Tiene alguna anécdota que nos cuenta de aquel tiempo? Pues la verdad que un colegio de monjas, ¿no? Llevaban las monjas y teníamos la pandilla, los amigos, en fin, éramos más o menos todos de igual o similar edad y bueno, más había pocas trastadas que hacer, la verdad, porque estaba todo muy controlado, pero siempre la relación de unos con otros, el jugar, el pelearnos también, en ese aspecto sí que Tú tienes pinta tenía mi... de ser futbolero. Tú tienes pinta de ser futbolero, ¿no? No, pues mira, no ha sido ¿No? ese no ha No sido ha mi sido tu inquietud llamado. ese. No ha sido tu llamado. Cada vez que jugaba me ganaba, entonces le perdí mucho interés. Era más de relaciones, más de estar en pandilla, en un grupo de amigos y charlar, jugar a los pistoleros, en fin, a Sí, lo que sí. en aquel tiempo se jugaba, ¿no? Y a correr, a los retos estos del pañuelo, de aguantar, de ser un poquito más hombre que los demás, en fin, Ya, ya, ya. en determinadas pruebas que nos hacíamos, en fin, pero por regla general había una buena, digamos, eh, Relación, ¿no? una buena relación, compañerismo muy sano y muy bien, ¿no? De persona a persona, ¿no? ¿Tienes algún contacto todavía de aquella gente del colegio? ¿Tienes todavía algún contacto que mantenga la relación o ya no te relacionas? No, la verdad que fue como digo, como de pequeño, pues mucho conoces, recuerdas, pero no has tenido mucha, eh, digamos, capacidad de mantener esa relación, ¿no? Y sí, de una manera, digamos, fortuita, una hermana en el Señor, pues también estuvo en la parte de chicas, Ah, mira. estuvo también en el colegio y por ellas sé que hay un grupo en Facebook que recoge pues, bueno, pues, recuerdos, fotos y me mandó una foto en la que estaba yo. No Una foto veas, ¿no? que no recordaba yo de que la hubieran hecho porque ahí no tenía
esa facilidad, pero recuerdo en el patio un columpio que había de estos de hierro curvos, ¿no? Donde tú hacías equilibrio, en fin, allí nos retábamos a jugar sobre ello, a hacer flexiones, a andar en equilibrio por los cuadradillos, en fin, y superar unas veces un asalto. Fue Sí, sí. era una herramienta de juego que fue muy bonita. Y ahí estábamos todos montados y algunos de ellos pues todavía los recuerdo, ¿no? Pero ¿Y los estudios cómo los llevaba, Luciano? ¿Tú cómo eras? ¿Eras bueno? ¿Era normalito? ¿Te costaba? yo fui bueno en ese sentido, pero después quizás lo que suele ser, perdí el interés, ¿no? Pero siempre tuve una cierta ventaja, ¿no? En ese sentido, bastante, Era de los que cogían las cosas al vuelo y se te quedaban, ¿no? más o menos era así, funcionaba de esa manera, sí. Qué bueno. Todo lo contrario que yo. A mí me costó sudor y sangre poder sacar los cursos. Yo lo sacaba a fuerza de codo. Y mi Sí, sí. hijo que lo he visto, que se ha sacado el bachiller y la carrera tumbado en la cama, digo yo, ¿cómo es posible que te lo sepa? Es que ya me lo he leído. Digo, pero si es que yo leía y no se me quedaba, tenía que volver a Sí, sí. repetir. Bueno, Muchas Gloria, veces, muchas veces en ese aspecto pues es una ventaja, pero también es un inconveniente. Como no tengas esa disciplina claro. también de otros aspectos, pues, en fin, es para probar, ¿no? Entonces, después viene la falta, ¿no? Claro. Oye, y dices que con sobre 9 10 años ya vuelves con tu madre, me dijiste antes, Mm. sales de un ambiente y te vas a otro. ¿Te costó adaptarte de nuevo a tu madre, al ambiente de casa? O... No, la verdad, mi madre se casó por segunda y, como se decía en mi tiempo, ¿no? Sí, Y bueno, pues fue un tiempo muy, muy bonito también. Fue un tiempo en el que mientras ella estuvo eh, casi, fueron 2 años prácticamente claro. que tuve a mi madre ya en este sentido, porque ya ella tuvo un cáncer de esófago y en aquellos tiempos pues no había mucha solución, ¿no? Una cosa mala, le entra una cosa mala y ya pues había eh, eh, ese desenlace era muy, muy normal. Y otro golpe, ¿no? ¿Cómo lo Mm. llevas esto? Además te pilla ya en una edad preadolescente, ¿no? Sí, 12 yo años. ahí en ese tiempo casi coincidió, pues yo estando estudiando aquí en el Colegio San Fernando, que era el director el director era paisano nuestro y cuando volví pues ya me incorporé allí con ellos. Hice un examen, hubo en tiempo de Franco la Universidad Laboral de Chester, que se hizo para facilitar digamos, los estudios a familias, digamos, humildes. Ujú. Y hubo a nivel nacional, que ya después me enteré, a nivel nacional hubo un examen para seleccionar a 5.000 y algo, 5.500 niños para esa universidad, empezar el bachiller y continuar después con las universidades laborales en los diferentes, digamos, estudios, ¿no? Y, y ahí aprobé en ese test, que la verdad que eh, fue una cosa muy, muy, en fin, para mí que no me esforcé tampoco mucho y fue una cosa muy sorpresiva, ¿vale? Ujú. Aprobé el examen, me seleccionaron, mi madre cuando ya se enteró, la habló el director y tal, en fin, toda que entre él y mi deseo también de estudiar, ya estaba habituado a colegios que no me suponía un trauma tener que irme a Valencia y estar lejos de mi familia, en fin, estaba uno preparado quizás, ¿no? En ese Sí. sentido, que tuvo esa parte de capacitar o prepararse para la distancia o para la separación, ¿no? Y ahí estuve estudiando también el bachiller y bueno, pues en ese tiempo, coincidiendo mi marcha para allá y tal, pues ocurrió esa enfermedad y ocurrió también el fatal desenlace, ¿no? Claro. De perder a mi madre y bueno, pues eh, ¿Y cómo lo asimilaste? ¿Cómo fue? Porque ya no podías volver, estaba ya en Valencia, en la distancia. No lo sé. ¿Tú recuerdas en aquellos momentos qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo lo asumiste? pues bastante, en fin, estaba un poco preparado. Mi padre fue un poco más sorpresivo, más Claro. de hoy para mañana, ¿no?
mi madre, pues con la enfermedad, pues más o menos uno entendía que en cualquier momento podía ocurrir, ¿no? Y bueno, pues ocurrió y de alguna manera como esa primera parte con mi padre como que te preparaba un poco para esta situación, ¿no? Y ahí, tanto en aquel lado, en aquel momento como en este, quizás no tenía uno una, digamos, conocimiento de este Dios Padre y este Dios personal que Claro, hoy uno tiene, pero en aquel tiempo también uno miraba arriba, ¿no? Miraba hacia arriba y le pedía al Señor que me ayudara, en fin, yo todavía recuerdo la primera noche que estuve en el colegio, fue una noche de llanto, obviamente, y en el que, bueno, pues yo clamaba a Dios. Ahora puedo decir que, en qué fin, bonito. pero clamaba a Dios, Dios, ayúdame. Tan Y mi hermano, chiquitito, ¿no? Tan chiquitito con, porque era muy pequeño. con 4 años, sí, sí, con 4 años estaba, era quizás el único que me podía ayudar, entendía yo en ese momento. Claro, Y la verdad que todavía tengo grabado esa noche, esa primera noche y ese tiempo de llanto, de separación, en fin. Mientras estuvo el día, las personas digamos, responsables de los niños, pues te mantuvieron ocupado y tal, pero cuando ya llega la noche, ya te acuestan en aquel tiempo en una cuna, ¿no? Grande, pero en una cama con baldas y, y bueno, pues ahí ya te encuentras que ya esto no es lo mismo, no estás en tu casa, no estás con tu familia, esto aquí pasa algo, te das cuenta ya de lo que fue, en fin, de la realidad y ese pues ahí te rompes, claro, lloras y clamas. Y la verdad que buscando, buscando a Dios, porque es que claro. me podía ayudar. El hecho de que también estuviera en un colegio de monjas, de alguna manera también facilitó mantener esa relación con Dios, porque yo estaba en un colegio de curas, los maristas, y bueno, allí era misa, tenías que recitar el Padre Nuestro, y había un contacto con la Biblia, ¿no? Mm. Supongo que eso también te preparó para la experiencia que ibas a tener posteriormente. Sí, porque ahí, bueno, pues más o menos tú vas caminando de una manera religiosa, pero vas caminando, vas conociendo al Señor también, vas teniendo ese ambiente un poco más, digamos, espiritual, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú vas recibiendo, ¿no? Lo que Claro, se podía recibir en aquel tiempo, ¿no? Las misas eran en latín. Yo todavía recuerdo la yo no lo he primera vez que, pillado. sí, sí, las misas eran en latín, no te enterabas de nada y bueno, yo conocí cuando la primera misa también me cogió allí, la Ah, primera misa que ya se hablaba en castellano, ¿no? Y la verdad que bueno, pues aquella vez me sorprendió, parecía que eso ya no era lo mismo, pero bueno, en alguna medida eh, fue una experiencia también muy importante para mi vida en cuanto a lo que es ese acercarme a Dios, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de la dureza de la de- situación. de esa situación, pues Y, acercarme a Dios como alguien, ¿no? Que realmente pues te podía ayudar y de hecho pues digamos experimentaba, ¿no? Su ayuda y su apoyo. claro. Oye, en Valencia ya una vez allí terminas tu estudio de bachiller y ¿qué hiciste? ¿Seguiste estudiando una carrera o te pusiste a trabajar? ¿Qué fue lo que pasó? Pues con esa dificultad ya, si ya sin madre y tal, pues fue muy complicado continuar, ¿no? Tenía pensado una vez que terminara allí el bachiller, pues volver, vamos, continuar en Córdoba, en la Universidad Laboral de Córdoba, Ujú. eh, hombre, buscar unos estudios, una profesión en ese sentido, universitaria. Lo que pasa es que, bueno, se truncó de esa manera y, bueno, pues salí, em- empecé a trabajar con mi hermano en la empresa donde él estaba, en una panadería, contando el pan, en ese sentido. Trabajaba de 6 a 2 y bueno, pues a partir de ahí pues empecé ya mi vivencia social y profesional, ¿no? Trabajé allí, trabajé de conductor, trabajé hasta llegar a entrar en una fábrica, la fábrica de Fertiberia, que en aquel tiempo era fosfórico español, de ácido Ujú. sulfúrico y de ácido fosfórico. Peligrosa, ¿no? Y Peligrosa. bueno, sí, sí, bastante,
bastantes compañeros murieron por accidentes de trabajo, de situaciones que se vivieron, pues de pérdida de ácido, de una explosión de una tubería o de un horno donde se fabricaba el SO2 pues, a temperaturas de 800 grados, con cenizas que salían en una pérdida y corrían más que el agua. Ya ves. Porque ahí, ¿en qué trabajabas tú exactamente? ¿Tú eras de los administrativos o eras de los que estaban allí en planta? Hasta llegar digamos, a la administración, estuve trabajando en una planta allí, ¿vale? En la S1, S2, en fin, los servicios, tuvo en bastantes ámbitos o áreas de trabajo, pues la verdad que me participé de muchos puestos de trabajo y a partir de ahí, bueno, pues ya cuando hubo una oportunidad en la administración, pues entré y desde entonces, bueno, pues yo creo que fueron 30 años ya en ese puesto de trabajo. De hecho, entré con 20 años prácticamente y me he jubilado y estoy, bueno, pues jubilado al 85-15, todavía el contrato a relevo. Por mí entró otro compañero, un técnico de planta, y bueno, pues eh, fue digamos, una estabilidad en mi vida Claro. profesional, laboral y de todo tipo, que bueno, me ha permitido pues Bueno, Luciano, y en cuanto a amores, vamos, creo que la vida sin amores no puede ser, ¿no? No había nadie por ahí, tu mujer apareció por aquel entonces, ¿cómo fue la cosa en ese aspecto? bueno, yo he sido siempre muy aventajado en esas cuestiones, pero, pero bueno, ahí en este sentido yo, desde en el colegio, yo tenía una novia, éramos niños y niñas en ese sentido, en el colegio de Lastantes, que se decía, en la zona de los pequeños, y María Dolores se llamaba en aquel tiempo, en fin, lo que era la Claro. necesidad, ¿no?, de cariño era de Santa Bárbara, si son los dos datos que recuerdo, Ujú. Loli, María Dolores, Loli, y bueno, pues un chico normal, de todo siempre, pues lo que he podido tener, pues amigos. Mi mujer llegó muy pronto a mi vida, en el sentido de una de las vacaciones, ya cuando terminé de estudiar el Ujú. bachiller, pues recién salido, en unas navidades, en los grupos de amigos que tenía, pues eh, lo conocían ellas, hicieron un grupo, en fin, yo me incorporé, la vi, me gustó y bueno, y oré mucho tiempo por ella, todavía digamos, sin tener digamos, un andar con el Señor, sino simplemente mi propia relación y donde podía ir a buscar un apoyo, era al Señor y oré mucho por ella, Qué mucho bueno. porque, bueno, pues consideraba que era la mujer de mi vida y bueno, el Señor me la concedió y Qué nos bueno. casamos también Me- bastante me- me- jóvenes, ¿Sí? ¿Os casasteis joven? sí, con 20 años no tenía, nos Uy, pues casamos. entonces igual que yo. Aquí es que no corre vuela, ¿eh, Luciano? Sí, 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 hombre, yo también quizás necesitaba esa, esa opción, quizás con más urgencia, quizás, ¿no? Pero Claro. bueno, pues como te digo, fue una respuesta a las oraciones y desde luego antes de Cristo, pues la verdad fue un tiempo también bonito y después de Cristo mucho más bonito. Ha sonado muy histórico, Luciano. Sí, Antes de Cristo y después. sí, No, sí, sí. está bien. Bueno, entonces ya estás casado, ya estás trabajando. Digamos, tienes una estabilidad laboral, una estabilidad emocional. ¿Y había una inquietud espiritual en tu corazón en todo este tiempo? Sí, yo siempre he tenido esa inquietud de servicio a los demás, de estar... Mi relación con Dios siempre ha estado ahí, ¿no? No quizás de la manera que hoy, quizás no de la manera que hoy la vivo, desde que entregué mi vida al Señor, pero esa relación con el Señor por mi propia situación personal y familiar, pues ha estado siempre muy cercana, ¿no? Y siempre ha tenido esa inquietud de servicio a los demás, porque, bueno, pues también los principios católicos, pues te llevan, ¿no? A lo que es Claro.
la vivencia del Evangelio en el servicio a los demás, las monjas, ¿no? Que tuve bastante tiempo, digamos, de trato con ellas, ¿no? Pues veía su espíritu de servicio. Todo eso, digamos, ha marcado y sigue, bueno, pues creciendo en mi vida, ¿no? Y no entiendo una vida sin estar, digamos, interesándote por los demás, Qué bueno, qué bueno. ayudando a los demás y, bueno, pues en este... Pero ¿cómo fue que, cómo aparece, vale, tú lo tuviste en cuenta? Yo recuerdo cuando yo era novio de mi mujer y nosotros empezamos a salir con 16 años, tampoco éramos cristianos, ella antes de un examen se iba a la capilla, aquí en Gaona, en el colegio de Gaona de monjas, y yo decía, ¿y para qué va a la capilla antes del examen? Dice, va a pedirle al Señor que me ayude. Yo no lo entendía entonces, claro, fíjate tú, pero ya había una inquietud, en ti también la había. Pero ¿cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Quién te habló y cómo surgió? ¿Fue del trabajo? ¿Fue alguien que... tu mujer? ¿Cómo pasó? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerlo personalmente. ¿Cómo fue ese lance? Ese fue, pues, tener una vida muy normal, dedicado a los demás, de participar en la asociación de vecinos, en la APA o la AMPA actualmente, estar ahí en ese movimiento vecinal, estar un poco en el sindicato, estar en el trabajo, en la sección sindical, en el comité de empresa, todo un poco hacia los demás. Y a pesar de todo, de ser una buena gente, entre comillas, ¿no? De ser buena persona, una familia trabajadora, en fin, ser una persona normal, como todos, buena gente, ¿no? Pues no tenía esa satisfacción. El matrimonio, pues, con sus problemas, sus historias, la vida ya no era tan perfecta, en fin. Y en determinado momento una familiar, le doy gracias a Dios por ella, eh, yo me crié con mi tía después de la muerte de mi madre, pues con, digamos, con la mujer de mi primo hermano, ¿vale? Hermano más que primo, y ella pues a esta necesidad espiritual más que tenía, pues ella me compartía, me hablaba, nos hablaba los dos acerca de la palabra de Dios, del Evangelio, te leía un versículo, te daba su testimonio y además, sobre todo, su manera de, digamos, lo que yo veía en ella hacia nosotros y también hacia su marido y a sus hijos y a su padre, en fin, que ese trato de amor, ese trato de vivir ese amor, mostrar ese amor de servicio, como esposa, en fin. Y esa palabra de Dios que ella me predicaba, me compartía, me leía sabiamente, pues me invitaba o nos invitaba, pues voy al campo, vamos al campo a comer, y ahí pues aprovechaba para seguir, digamos, alimentando esa necesidad espiritual, ¿no? Y en determinado momento Ella iba a la iglesia, ella iba a una iglesia evangélica, ¿no? ella iba a la iglesia evangélica. ¿Y tú lo sabías? ¿Tú sabías eso? Sí, 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 ya ella sabíamos, porque mi familia, mi prima hermana, digamos la hermana de este primo, pues tuvo problemas con la droga, salieron de la droga, estuvieron en reto, fueron muchos años en reto y yo también ya conocía algo de esa manera de vivir, ¿no? Teniendo en cuenta a Dios, que da posibilidades y soluciona la vida de la gente. En fin, eso estaba un poco ya, digamos, conocido. Y ya más en concreto con la palabra de Dios, más ese recibir la palabra, ese escuchar la palabra, leer la palabra, pues era lo que a mí me empezó a hablar mucho más fuerte. Y pues en un año, digamos, de esa relación más intensa con ella y con mi primo y viendo el testimonio de esta persona, pues de esta familiar, pues lo que en determinado momento mi mujer la invitó un día ahí a la iglesia, ella fue y vino a cambiar, ella empezó a vivir, a tratarme de otra manera, mucho mejor, indudablemente. Y el testimonio de mi familia, más el testimonio también de mi esposa, pues fue ya lo que de alguna manera me abrió más, ¿no? A Claro. las cosas del Señor y lo que yo veía la palabra de Dios y me saltaba como algo vivo, algo realmente sabio, con mucha luz, ¿no? Que realmente, bueno, tú decías, bueno, es que, ¿cómo está esto aquí? Y yo Claro. sin haberme dado cuenta que Yo, todo me hablaba, todo me animaba, todo
era algo vivo, ¿no? Y desde luego puede ser. Y una pregunta, me dijiste que cuando dejaron de hacer las misas en latín y empezaron en español, te resultó extraño. ¿Cómo te resultó el ir a una iglesia evangélica? Porque claro, no tiene nada que ver la forma de desarrollar un culto, una ceremonia, a cómo se hacía en la iglesia católica. ¿No te supuso un conflicto o por lo menos una rareza? Esta gente canta en voz alta, ¿de qué van? ¿Qué fue tu primera impresión cuando llegaste allí? Pues la verdad que fue una impresión muy buena, muy bonita, ¿no? Fue muy dulce, fue unos cánticos que la verdad que me abrazaban, ¿no? Me daban, en fin, una pomada, ¿no? En mi vida, que estaba ya en esos momentos quizá un poco más necesitada espiritualmente, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita. Fue el entender, digamos, acercarnos a lo que es la relación entre los hermanos de una manera diferente, con Dios también de manera diferente. Fue algo, digamos, un choque, pero bueno, positivo, ¿no? De darme, de decir, bueno, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que realmente Qué bueno. bendice y esto es lo que realmente necesito, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia que me marcó y me sigue, bueno, pues ayudando a perseverar, ¿no? Porque Claro. realmente fue un buen comienzo y como dice el dicho, ¿no? Lo que viene empieza, bien acaba, ¿no? Pues en eso ¿Qué edad, estamos. qué edad tenías, Luciano, cuando fuiste a la iglesia por primera vez? Pues tendría unos 33 años por ahí, fue en el 90, 91, 90 creo que fue mi mujer cuando se convirtió y yo fui a los pocos meses después. Pues fíjate, yo fui en el 89. 89, 90, 91. Vamos, fuimos los tres. Vamos, fuimos, somos como decimos en mi pueblo, somos quinto, más o menos del mismo, del mismo reemplazo. Exactamente. Gloria a Dios. Y bueno, ya te integras en la iglesia, ¿ya tenías niño entonces? Sí, teníamos la familia, dos niñas y bueno, ella empieza a ir primero, ya te digo, iba con mis niñas, Ujú. venían muy, en fin, el trabajo del Señor desde luego es muy, muy Incomparable. bonito y muy dulce y desde luego te convence, ¿no? Y su manera de ser, quizá mi esposa me hablaba menos, pero me testificaba totalmente Con sus sin actos. hablar, ¿no? Por su manera de tratarme, de considerarme, de respetarme. Fue un cambio bastante radical en ella, ¿no? Porque, bueno, pues ella ha sido siempre una persona muy buena gente, pero bueno, con una perspectiva de las relaciones, pues, un poco eh, no tan sumisa ni tan, ¿verdad?, como algunos estábamos acostumbrados en otros tiempos, ¿no? La mujer en un lado, el hombre en otro, en fin, ¿no? Ella bastante liberal en ese sentido y, y la verdad que, bueno, no estaba mal, pero Claro, con el Señor fue un cambio, ya te digo, se que nota. me enamoró doblemente y la verdad que pues vino para hablar muy poderosamente de lo que era la obra de Dios y lo que vivir como Dios decía Claro. y desde luego eso se nota Qué después en la bueno. manera de tratar a los demás, ¿no? Y, Especialmente a tu esposo. y ya en la iglesia, pues, claro, escuchándote hablar el tema de cómo tú te relacionas muy bien, todo lo que me cuenta me habla, ¿no? Te relacionas bien, tienes carga por las personas, el tema de ser sindicalista dice mucho de una persona que se preocupa por el bienestar de otras. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, Mm. todo esto era como una preparación para tu ministerio pastoral. ¿Cómo surge? O mejor, antes que eso, ¿cuál fue el día en que tú realmente fuiste tocado por el Espíritu Santo? ¿Hay algún día concreto, alguna oración, alguna predicación, algún momento clave en el que tú dijiste, yo ya no vuelvo atrás ni para coger impulso? ¿Es donde tú experimentas a Dios con una fuerza poderosa? ¿O fue paulatinamente que tú fuiste recibiendo toda el gozo de Dios? Pues sí, fue paulatinamente, fue todo un descargar, todo un sanar, todo un hablar, todo como Dios a través de la predicación de José Luis García Taboada, ¿no? Que fue Getsemaní donde yo empecé y a partir de ahí como Dios fue tratando, Dios fue restaurando, Dios fue hablando, Dios fue sanando y liberando. De nuevo, pues fue todo un proceso, ¿no? Ujú. Muy dulce, muy bonito,
una experiencia de vida pues muy especial y, Bueno, y en ese, sí, y en sí. ese caminar, en ese ir siendo tratado por el Señor, ese caminar, ese afirmarte, ¿no? Porque todo era un paso, cada paso que daba era afirmarte en que esto era la verdad y esto era lo que realmente necesitaba y necesita el mundo. Y en esa conciencia, pues vas edificando, ¿no? Y vas caminando y vas comprometiéndote. Y desde el principio, como te digo, en la propia iglesia, pues a servir, ¿no? ¿Dónde? El servicio de orden, la escuela dominical, al hermano, ayudar al hermano, pendiente de personas que puedan estar necesitadas, pues vamos a echar vamos a echar un cable, a ver cómo podemos ayudar, siempre un poco en esa pendiente, ¿no? De estar ahí. Y bueno, pues en ese tiempo, pues tuve responsabilidades en la iglesia, de alguna manera diacónica, en fin. A partir de ahí, pues todo fue ese crecimiento y ese seguir avanzando en lo que era un poco lo que yo digo, el pastoreo, digamos, secular, De ¿no? base, sí, Dios, sí, sí. Dios me preparó como pastor fuera digamos, del mundo religioso, ¿no? Sí, 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 Y sí. esa, bueno, pues se fue traduciendo después ya en asumir más rápidamente aquellas responsabilidades ante la gente, ante Dios, en fin, ante los hermanos. Claro. Y bueno, pues eso es un proceso que, que hasta hoy pues va uno tratando de desarrollar con la ayuda del Señor. Alguien dijo que cuando, antes de que uno sea levantado pastor, lleva ya mucho tiempo ejerciendo. Sí, Lleva mucho sí, tiempo ejerciendo. De una manera sí, básica, de una manera informal, pero estás haciendo el trabajo. ¿Y cuándo sí, fuiste sí. levantado al ministerio? ¿En qué año? Pues hace 11 años, levantado, yo creo que como bien dices, ¿no? El Señor te ha ido levantando. Ahí después estuve en otra iglesia, ya ¿Todo esto en Huelva, Luciano? ¿Todo esto en todo Huelva? Huelva, sí, de lo que era Betania o lo que es Betania, y allí estuve de copastor con Juan, Juan Miguel Cruz. Él salió de reto, y bueno, pues inició una obra en Huelva, también de ayuda a personas, digamos, en necesidad. Digamos, ese corte ministerial, pues Ujú. la verdad que me agradaba y bueno, pues a partir de ahí eh, estuvimos con eso en familia también. Su esposa, como te digo, es la prima hermana mía que tuvo problemas con la droga Sí. y bueno, pues esa experiencia o esa, digamos, vivencia de ese ministerio religioso, pero también social, pues me ayudó también un poco a seguir ese trato de Dios, ese caminar para, bueno, pues seguir, digamos, asumiendo más responsabilidades hasta que llega un momento donde, bueno, pues vemos la necesidad, ¿no? La carga de parte de Dios, pues está ahí, de iniciar, de poner algo más Ujú. directamente y hace, pues, en el 2010 nos pusimos delante del Señor. Oye, si es tu voluntad, si esta carga que tú nos pones tanto a mi esposa como a mí, pues Ujú. es tuya, pues Qué vamos a bueno. tratar ¿Tu de mujer, asumirla. tu mujer qué tipo de esposa es? ¿Es una copastora contigo, pulso a pulso en el ministerio? ¿Tiene otras áreas? ¿Cómo habéis llevado el tema pastoral? Porque no es fácil. Ya sabemos los pastores de que no es fácil llevar el ministerio y la familia tiene que sufrir o de alguna manera tiene que pagar un precio. ¿Tu mujer cómo ha llevado Sí, esta área ella ministerial? en principio ella pues es un complemento. Ella no se dice que ella no es pastora, ella es la esposa del pastor. Ayuda. Bueno, de ayuda idónea y bueno, pues está en es una más de una parte importante del ministerio, como bien sabes, y en la que, bueno, pues gracias a ella podemos seguir, digamos, sirviendo al Señor, porque la verdad que Qué si bueno. tuviera otra actitud, tuviera otra manera de ver las cosas, pues sería muy complicado, ¿no? Pero Dios nos unió, Dios me la concedió, nos unió, nos sigue uniendo y también en lo que es la propia visión del ministerio y bueno, pues en determinado momento pues lo asumimos y seguimos un poco Claro. trabajando en este sentido ya con una congregación más específica y con una obra social
que también estamos desarrollando, que bueno, pues viene un poco a satisfacer un poco la visión y también el entendimiento que como cristianos entendemos desde Claro. nuestro punto de vista nuestra vivencia, ¿no? Y nuestra práctica de esa fe. Nos quedan 5 minutos escasos. Fíjate que pronto pasa el tiempo, Luciano? Eh, eh, mm, explícanos, ¿qué es eso? Ya nos has dicho que es CEA, pero ¿cómo llegaste a estar ahí como el presidente de este consejo que es de toda Andalucía? Porque claro, tú eres un pastor que toda tu vida se ha desarrollado en Huelva. ¿Cómo llegas a posicionarte ahí? ¿Quién te recomienda? ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Porque ya lleva prácticamente el Ministerio Pastoral y el DCA han ido paralelos, porque básicamente más o menos son los mismos años, ¿no? Sí, en este sentido, yo estando en Betania, pues asistimos a una asamblea del CEA. En esa asamblea del CEA, pues no había responsable por parte de Huelva. Las iglesias de Huelva en ese momento me proponen para participar del CEA y bueno, pues en esa asamblea, en esa primera asamblea, participo y me eligen, ¿no? como vocal por parte de Huelva en el Consejo Evangélico Autonómico. A partir de ahí, pues se abrió una relación con los hermanos que estaban ahí ya de tiempo, especialmente con Miguel Ángel Prado, que era en ese momento presidente. Él está con dificultades físicas, enfermedad y tal, muchos años llevaba en el tema. Y bueno, llega un momento donde tienen digamos, que dar el relevo. Él mismo es el que me propone. Yo, la verdad que, como digo, siempre lo decía en aquel momento, lo sigo diciendo, digo que hay muchos hermanos que seguramente harán esta responsabilidad mucho mejor. No me considero suficientemente capacitado para ello. Y en ese sentido, pues como digo, yo ni empujé, ni me ofrecí, ni Ya. simplemente, bueno, pues el Señor, yo creo que son cosas del Señor, porque el Señor es el que va poniendo y va quitando, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo siempre tengo quiero tener esa actitud, ¿no? De si el Señor, digamos, propone, pues yo lo acepto y lo entendí de parte de Dios. Se necesitaba y bueno, pues ahí estuvimos. Era un momento donde la deuda del Congreso, después, en fin, tiempos complicados, donde era difícil quizá a lo mejor ese relevo, pero bueno, Y con un, sucedió así. Lo entendí de parte de Dios y bueno, pues ahí estamos, y con un con la buen gracia de colaborador, Dios. amén, y con un buen colaborador que es Benito, tu secretario. Sí, la verdad que, hombre, mi Es un máquina. secretario, bueno, yo, yo soy su presidente, más que mi secretario, soy su presidente. En fin, es un equipo que el Señor nos ha permitido, pues salir de todo un proceso en el que, bueno, pues hoy vemos las cosas de otra manera. Bien. El CEA está consolidado, está siendo conocido, se está desarrollando también a niveles provinciales, con los consejos evangélicos provinciales, como el que habéis, digamos, constituido recientemente de una manera ya más firme y más, digamos, comprometida. Y bueno, pues en el resto de provincias, excepto Jaén y Granada, que si Dios quiere, pues lo tendremos también próximamente una vez que pase un poco este tema del COVID, pues iremos digamos, a la extensión del Consejo Evangélico a niveles provinciales para que todas las provincias pues, puedan tener ese equipo de hermanos que asuman responsabilidades y que trabajen por los demás en este sentido de desarrollar los acuerdos y que, oye, podamos tener ese mayor visibilización de lo que es la Iglesia a través de sus representantes y, bueno, también mantener relaciones con los políticos, con las instituciones. Bueno, pues también hay una realidad que nosotros, la Iglesia Evangélica, tiene ya una dimensión importante, que si no estamos en los sitios, no estamos acercándonos a las administraciones, a los políticos, a aquellos que quizás no lo vamos a coger en una campaña evangelística en la calle. Entonces, bueno, pues yo creo que va abriendo el Señor mucho camino y muchas oportunidades para que los derechos también que nos asisten constitucionalmente puedan ser más plenamente experimentados, disfrutados y vividos, ¿no? Y bueno, ya no tenemos más tiempo, pero mira, me gustaría antes de acabar, ¿qué le dirías tú en unos segundos, en un minuto, a estas personas que han pasado una experiencia tan traumática como la tuya, de quedarse huérfano, de por algún motivo estar aislado?
¿qué le aconsejaría a estas personas que están resentidas con su pasado porque ha sido duro, porque ha sido injusto? ¿Qué les dirías tú en este momento si nos están escuchando en el programa? Pues yo sencillamente, ahora que conozco la palabra, pues sé que todo funciona con un propósito de Dios y todo tiene un deseo de bendición de parte de Dios, y a mí me marca mucho aquello que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y esto es conforme a los que sus propósitos son llamados, ¿no? Que busquen a Dios. Realmente Dios es un Dios Padre, es una persona que quiere lo mejor para nosotros, que yo lo he experimentado en todo ese proceso, y yo he sentido, ¿no?, a ese Dios que sin conocerlo, pero me ha atendido, me ha ayudado, me ha abierto puertas, me ha guardado, me ha hecho tener gracia a los ojos de los demás, y merece la pena, ¿no?, que cualquier persona que pueda sentirse y echar la culpa al cielo o a los demás de esas vivencias, eh, todo tiene un propósito, y esas vivencias hoy me hacen ser lo que soy, gracias quizás a que todo eso pues me ha ido marcando, me ha ido conduciendo y me ha ido llevando hacia Dios, ¿no?, que es quizás lo que es la solución para nuestra vida: estar cerca de Dios, conocer a Dios y vivir de acuerdo a como Dios manda, ¿no? Y ese, desde luego, es el mejor consejo que le pudiera dar: que busque a Dios, que entienda que Dios, a pesar de lo peor que nos pueda pasar, todo lo hace para bien si somos capaces de aprovechar, como en el judo, la fuerza del enemigo, pues somos capaces de, aprovechando la fuerza de esas experiencias, pues ir hacia mayor bendición, conociendo que hay una realidad que es Dios y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Pues Luciano, muchísimas gracias, hermano, de verdad, no tengo palabras para agradecerte este tiempo, yo lo he disfrutado mucho contigo. Pues yo también, pero como te decía al principio, me cuesta, porque en fin, no es fácil hablar de uno de De, esta manera, pero bueno. De verdad que te doy las gracias, porque sé que es un esfuerzo recordar situaciones dramáticas y difíciles. Yo no lo conocía, o sea que cuando empezamos a plantear el programa, yo me propongo no conocer nada, quiero que me sorprenda la misma historia, como dos amigos que se encuentran y que se cuentan sus cosas. Y de verdad que te agradezco que hayas tenido la valentía y la generosidad de compartir con nosotros tu experiencia personal, que estoy seguro que Dios la va a usar para ayudar a muchas personas que están en situaciones parecidas a la tuya, y que como tú pudiste salir de ese pozo, de esas situaciones tan duras que te marcaron en tu niñez, también otros pueden tener la misma oportunidad si se agarran, como tú bien has dicho al final, al Señor, que es el único que puede rescatarnos del pozo de la desesperación. Amén. Así ha sido mi vida, y así ha sido en tantas personas que conocemos y que vemos que han salido de otras situaciones, que gracias a su palabra, gracias a Dios, gracias a ese amor que nos permite, bueno, pues coger fuerza y seguir adelante, ¿no? Y seguir adelante bendiciendo a los demás y siendo de utilidad y servicio para que las cosas sean mejores. Amén. Pues un abrazo, Luciano. Gracias por todo y que el Señor te bendiga muchísimo. Igualmente, y bueno, encantado, y aquí estoy a vuestra disposición. Amén. Amén. Y a todos los que nos estáis escuchando, gracias por habernos atendido en el programa. Yo sé que este programa ha impactado, sé que no te quedas indiferente, aprende de la experiencia de otros, como en este caso Luciano, el presidente del CEA, y también pastor, y un hombre que ha conocido al Señor y que le ha llevado a donde está. Tú también tienes esa oportunidad, no dejes pasar estas oportunidades que Dios te da, búscalo, y el que busca, encuentra. Bueno, pues nos despedimos y nos veremos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Recuerda, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo.